esta hora saludamos con Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario. Muy buenos días, abogado, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, y buenos días, queridos televidentes. Abogado, la Comisión Económica de la Asamblea Nacional ha dicho que tiene 15 puntos para mejorar o eliminar dentro del proyecto de ley de reactivación económica. El presidente Lenín Moreno este lunes hizo anuncios con modificaciones a algunos aspectos que se habían planteado, y hay quienes se preguntan por qué se cometieron tantas equivocaciones al punto de tener que replantearse algunos temas, más aún cuando durante semanas pues hubo mesas de diálogo para tratar de delinear una hoja de ruta que sea la idónea para lograr esta reactivación económica que tanto necesita el país. ¿Cuál es su lectura de esto? A ver, empecemos señalando, mi estimada Liz, lo siguiente. El modelo para sentarnos en una mesa de diálogo y poder sacar un papel final que no establezca solo una reforma fiscal. Si el país no necesita una reforma fiscal simplemente, el país requiere un plan nacional de desarrollo. Y el modelo, el sistema de diálogo, como lo hizo Colombia, como lo ha hecho Perú, como lo hizo Argentina, es sentarse en una mesa de diálogo, en un lado el gobierno, en otro lado las fuerzas productivas y en el centro válidos intermediarios que permitan o que sean capaces de recibir las percepciones de cada uno de las partes y por lo tanto mediar para que salga un producto final, no en favor del uno ni del otro, sino en favor del país. Aquí estamos discutiendo temas de trascendencia nacional y por lo tanto no queremos un Estado superpoderoso recaudador de impuestos ni un conjunto de actores económicos que traten de eludir la obligación fiscal. Pero abogado, entonces, ¿qué falló? Porque la fórmula que usted plantea es la que se habría aplicado aquí. Se sentaron por un lado parte del Frente Económico, representantes del sector empresarial, hubo mediadores, pero resulta que al estar elaborado este proyecto, una parte de los que se sentaron dicen no hay nada considerado de lo que se sugirió, de lo que se habló, sino más bien tenemos un plan que en su mayoría es recaudatorio, tiene un enfoque muy tributario y está lejos de lo que se requiere para reactivar la economía. Quizá lo que faltó eso, Luis, faltó el tema de que esos mediadores sean autorizados, quizá por ley, como fue en Colombia, que sean aquellas personas que elaboren el documento final que se proponga al país en bien de las líneas conductuales de desarrollo de este. Ahora, si usted ve el proyecto de ley, establece efectivamente un conjunto de nuevas gravaciones fiscales, se eliminan deducciones para empresas, se restringen, ya sabemos, deducciones para personas naturales en el impuesto a la renta que superan los $3,000, aunque el presidente ya ha dado pie atrás sobre este tema, pero sobre todo se incorporan tres temas importantes que son parafiscales. Primero, unos hiperpoderes a los entes de control. SENAI y SRI comienzan a ser entes más poderosos de lo que son. Esto no estaría en inicio mal si es que el funcionario público sería responsable y no discrecional. Si es que utiliza todo ese poder para atacar, para golpear al empresario privado, entonces realmente estamos construyendo un monstruo peligroso que mañana no lo podremos controlar. Segundo, un péndulo donde a los jueces se les obliga que todas las sentencias judiciales represadas durante 200 años de república se expidan en el plazo de un año. También dice que estamos presionando a la función judicial para que resuelva. La gran duda de los actores que estamos en este medio es ¿cómo van a resolver los jueces? ¿Cuál va a ser el sentido? ¿El sentido es la justicia, solo un efecto recaudatorio para que todas las sentencias sean a favor de la administración tributaria? Y tercero, está claro que las normas están buscando un conjunto de medidas que impidan que el dinero pueda salir del país y que por lo tanto, y por el contrario, se lo controle, se lo restrinja a través de la utilización de lo que ahora se denomina medios de pagos electrónicos. Ahora, en conjunto, si usted ve, perdón, mi estimada Ley, si usted ve en conjunto el efecto fiscal anunciado por el propio SRI, son apenas $150 millones. La recaudación del país son 14.500 millones de dólares. 150 representa el 1%. Hacer una reforma fiscal y alborotar el país y poner nerviosos a los agentes económicos, pero el 1% es, por decirlo menos, poco inteligente, ¿no? Ahora, precisamente sobre el primer punto usted decía, es un plan económico que le está dando mucho mayor poder a los entes como la SENAI y también al Servicio de Rentas Internas. Ellos justifican en que tener como fondo la aplicación de tasas o de impuestos, en algunos sentidos como la tasa de control aduanero, que es el tema de la polémica ahora, permitirá dar una lucha contra el contrabando, contra la defraudación fiscal y así el Estado genere mayores ingresos. Pero esa es la única vía que había, porque hay quienes dicen que, por ejemplo, ese tipo de tasas se convierten en salvaguardias disfrazadas.
Mire, Liz, hagamos una historia de 20 años atrás. El país hace 20 años tenía lo que se llamaba presión fiscal de un 5%. ¿Qué significa esto? El PIB en ese entonces representaba X valor y la capacidad contributiva, todos los impuestos que mandaban los ciudadanos al Estado, apenas era el 5%. Hoy día llega a ser el 13% en lo que es presión fiscal solo de impuestos nacionales. Si agregamos lo que es seguridad social y lo que son impuestos subnacionales, la presión fiscal casi alcanza el 23%. ¿Por qué hemos crecido sustancialmente desde hace 20 años del 5 al 13? Mire, los mismos datos del propio SRI de la SENA establecen que el incremento no se ha producido por reformas fiscales. Apenas las reformas fiscales han producido un 12% adicional de recaudo. ¿Dónde está el 88% de eficiencia? En gestión tributaria, mi estimada Liz. Los entes de control deben responsablemente y apegados a la norma legal hacer más gestión tributaria. La tasa, a propósito de lo que usted preguntaba, la tasa de control aduanero, esto no es un tema nuevo. Mire, la Comunidad Andina de Naciones ya ha resuelto algunos de estos casos que desde luego lo que hacen es poner en bochorno a los países. ¿Y qué ha dicho? Colombia, déjeme contarle brevemente, Colombia en el 2001 establece una tasa muy parecida, diría idéntica a la tasa ecuatoriana. Establecía una tasa de control aduanero. Ese caso, por una denuncia, llega a la Comunidad Andina y la Comunidad Andina analiza. ¿Qué resuelve? Dice textualmente que para el cobro de esta tasa sería necesario demostrar que dicho cobro guarda relación directa con el servicio efectivamente prestado. ¿Qué quiere decir esto? Que una tasa solo es posible en la medida en que los estados justifiquen que se va a prestar un servicio. En el Ecuador no se ha justificado. ¿Qué hizo en este caso la Comunidad Andina? Declaró irrita y la calificó como una tasa de efecto equivalente a la tasa colombiana y por lo tanto ordenó su desmontaje en el plazo de 20 días. Eso es lo que va a pasar con la tasa ecuatoriana. La tasa ecuatoriana se va a quedar porque no solo viola normas legales internas, sino también viola el derecho comunitario. Pero usted habló de otro aspecto y es también el uso del medio electrónico como forma de pago, por ejemplo, de nómina, pero ahí surge una preocupación, usted lo acaba también de mencionar. ¿Qué pasará, por ejemplo, dentro del sector agrícola o dentro del sector de la construcción? Aquel jefe de construcción que tiene que pagarle cada semana al ejecutor, al albañil, por así decirlo. ¿Cómo se va a poder manejar este tema? No todos están vinculados con el tema de transferencias o de pagos a través de medios electrónicos. Mire, si vemos en contexto el escenario, podríamos concluir que, en primer lugar, hay una medida arancelaria, tributaria, que está buscando frenar que los importadores cada vez saquen más divisas del país. Por lo tanto, el importador lo que va a hacer es, si hoy es más caro, ya no traigo los 10 productos que tenía previsto traer, sino solo 7, y por lo tanto hay una restricción del egreso de divisas. Segundo, a las empresas se les dice que ya no es deducible el gasto para efectos de impuesto a la renta si el gasto no es bancarizado cuando supere los $1,000. Tercero, nos obligan a tener una cuenta bancaria para recibir obligatoriamente el pago de nuestros proveedores. Y cuarto, nos ponen un impuesto cuando sacamos dinero o efectivizamos un dinero por sobre $4,000 en el sistema financiero. Si usted ve todo en conjunto, lo que nos está diciendo peligrosamente el Estado es que la economía ecuatoriana comienza a quedarse sin recursos efectivos y por lo tanto necesita hacer todo este conjunto de medidas para controlar nuestro dinero. Estas medidas, Liz, que realmente, si usted ve, no aplican, no afectan a un acto jurídico económico, sino a hechos económicos, no pueden tener esta valoración. El presidente de la Asamblea se equivoca cuando dice vamos a exonerar a un hecho económico a las personas de la construcción, porque la pregunta obvia es ¿y cómo lo va a hacer? ¿Acaso los ciudadanos tendremos que ponernos una identificación para saber en qué actividad estamos? Y peor aún, aquellas personas que no son constructores, pero que deciden realizar alguna actividad de construcción en su propia unidad de vivienda, no significa que por eso van a estar gravados y exonerados aquellos que solo tengan la actividad de construcción. El concepto va más allá. El Ecuador no tiene que obligarnos a hacer lo que nosotros deseamos hacer con nuestra iniciativa privada. Peor aún, decirnos por dónde tenemos que caminar. Ahora, Si es que un mensaje debemos dar a nuestras autoridades de gobierno es inhíbanse de presentar proyectos de ley que son irritos, innecesarios y que alteran el escenario económico. Lo que mejor puede hacer el nuevo gobierno
es prometernos que nunca más va a mandar un proyecto de ley como estos y retirarlo inmediatamente. O sea que debo interpretar, abogado, que usted se inclina también por la opción de archivar este proyecto, porque hay quienes dicen que debería replantearse, pero las voces, por ejemplo, del sector productivo y empresarial, creen que aquí la opción es archivar ese proyecto. Mi estimada Liz, el proyecto al inicio fue un error, un equívoco y lleno de desaciertos. Lo que se está haciendo en este ejercicio legislativo es peor aún. Están poniendo un conjunto de híbridos que lo que van a producir es un documento que al final nunca va a dar certeza a los actores económicos, sino que va a generar, por el contrario, más nociones, más efectos nocivos en el campo fiscal y económico. Temo yo que estas medidas puedan hacer que incremente, por el contrario, el contrabando en materia aduanera y la evasión fiscal en materia de impuestos nacionales. Abogado Santamaría, quiero agradecerle el que nos haya acompañado para hacer el análisis del proyecto de ley de reactivación económica que hoy está en el centro de la polémica. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Liz.
impuestos ni un conjunto de actores económicos que traten de eludir la obligación fiscal. Pero abogado, entonces, ¿qué falló? Porque la fórmula que usted plantea es la que se habría aplicado aquí. Se sentaron por un lado parte del Frente Económico, representantes del sector empresarial, hubo mediadores, pero resulta que al estar elaborado este proyecto, una parte de los que se sentaron dicen no hay nada considerado de lo que se sugirió, de lo que se habló, sino más bien tenemos un plan que en su mayoría es recaudatorio, tiene un enfoque muy tributario y está lejos de lo que se requiere para reactivar la economía. Quizá lo que faltó eso, Luis, faltó el tema de que esos mediadores sean autorizados, quizá por ley, como fue en Colombia, que sean aquellas personas que elaboren el documento final que se proponga al país en bien de las líneas conductuales de desarrollo de este. Ahora, si usted ve el proyecto de ley, establece efectivamente un conjunto de nuevas gravaciones fiscales, se eliminan deducciones para empresas, se restringen, ya sabemos, deducciones para personas naturales en el impuesto a la renta que superen los $3,000, aunque el presidente ya ha dado pie atrás sobre este tema, pero sobre todo se incorporan 3 temas importantes que son parafiscales. Primero, unos hiperpoderes a los entes de control. SENAI y SRI comienzan a ser entes más poderosos de lo que son. Esto no estaría en inicio mal si es que el funcionario público sería responsable y no discrecional. Si es que utiliza todo ese poder para atacar, para golpear al empresario privado, entonces realmente estamos construyendo un monstruo peligroso que mañana no lo podremos controlar. Segundo, un péndulo donde a los jueces se les obliga que todas las sentencias judiciales represadas durante 200 años de república se expidan en el plazo de 1 año. También dice que estamos presionando a la función judicial para que resuelva. La gran duda de los actores que estamos en este medio es ¿cómo van a resolver los jueces? ¿Cuál va a ser el sentido? ¿El sentido es la justicia, solo un efecto recaudatorio para que todas las sentencias sean a favor de la administración tributaria? Y tercero, está claro que las normas están buscando un conjunto de medidas que impidan que el dinero pueda salir del país y que por lo tanto, y por el contrario, se lo controle, se lo restrinja a través de la utilización de lo que ahora se denomina medios de pagos electrónicos. Ahora, en conjunto, si usted ve, perdón, mi estimada Liz, si usted ve en conjunto el efecto fiscal anunciado por el propio SRI, son apenas $150 millones. La recaudación del país son 14.500 millones de dólares. 150 representa el 1%. Hacer una reforma fiscal y alborotar el país y poner nerviosos a los agentes económicos, pero el 1% es, por decirlo menos, poco inteligente, ¿no? Ahora, precisamente sobre el primer punto usted decía, es un plan económico que le está dando mucho mayor poder a los entes como la SENAI y también al Servicio de Rentas Internas. Ellos justifican en que tener como fondo la aplicación de tasas o de impuestos, en algunos sentidos como la tasa de control aduanero, que es el tema de la polémica ahora, permitirá dar una lucha contra el contrabando, contra la defraudación fiscal y así el Estado genere mayores ingresos. Pero esa es la única vía que había, porque hay quienes dicen que, por ejemplo, ese tipo de tasas se convierten en salvaguardias disfrazadas. Mire, Liz, hagamos una historia de 20 años atrás. El país hace 20 años tenía lo que se llamaba presión fiscal de un 5%. ¿Qué significa esto? El PIB en ese entonces representaba X valor y la capacidad contributiva, todos los impuestos que mandaban los ciudadanos al Estado, apenas era el 5%. Hoy día llega a ser el 13% en lo que es presión fiscal solo de impuestos nacionales. Si agregamos lo que es seguridad social y lo que son impuestos subnacionales, la presión fiscal casi alcanza el 23%. ¿Por qué hemos crecido sustancialmente desde hace 20 años del 5 al 13? Mire, los mismos datos del propio SRI de la SENAI establecen que el incremento no se ha producido por reformas fiscales. Apenas las reformas fiscales han producido un 12% adicional de recaudo. ¿Dónde está el 88% de eficiencia? En gestión tributaria, mi estimada Liz. Los entes de control deben responsablemente y apegados a la norma legal hacer más gestión tributaria. La tasa, a propósito de lo que usted preguntaba, la tasa de control aduanero, esto no es un tema nuevo. Mire, la Comunidad Andina de Naciones ya ha resuelto algunos de estos casos. Que desde luego lo que hacen es poner en bochorno a los países. ¿Y qué ha dicho? Colombia, déjeme contarle brevemente, Colombia en el 2001 establece una tasa muy parecida, diría idéntica a la tasa ecuatoriana. Establecía una tasa de control aduanero. Ese caso, por una denuncia, llega a la Comunidad Andina y la Comunidad Andina analiza. ¿Qué resuelve? Dice textualmente,
que para el cobro de esta tasa sería necesario demostrar que dicho cobro guarda relación directa con el servicio efectivamente prestado. ¿Qué quiere decir esto? Que una tasa solo es posible en la medida en que los estados justifiquen que se va a prestar un servicio. En el Ecuador no se ha justificado. ¿Qué hizo en este caso la comunidad andina? Declaró irrita y la calificó como una tasa de efecto equivalente a la tasa colombiana y por lo tanto ordenó su desmontaje en el plazo de 20 días. Eso es lo que va a pasar con la tasa ecuatoriana. La tasa ecuatoriana se va a quedar porque no solo viola normas legales internas, sino también viola el derecho comunitario. Pero usted habló de otro aspecto y es también el uso del medio electrónico como forma de pago, por ejemplo, de nómina, pero ahí surge una preocupación, usted lo acaba también de mencionar. ¿Qué pasará, por ejemplo, dentro del sector agrícola o dentro del sector de la construcción? Aquel jefe de construcción que tiene que pagarle cada semana al ejecutor, al albañil, por así decirlo. ¿Cómo se va a poder manejar este tema? No todos están vinculados con el tema de transferencias o de pagos a través de medios electrónicos. Mire, si vemos en contexto el escenario, podríamos concluir que, en primer lugar, hay una medida arancelaria, tributaria, que está buscando frenar que los importadores cada vez saquen más divisas del país. Por lo tanto, el importador lo que va a hacer es, si hoy es más caro, ya no traigo los 10 productos que tenía previsto traer, sino solo 7, y por lo tanto hay una restricción del egreso de divisas. Segundo, a las empresas se les dice que ya no es deducible el gasto para efectos de impuesto a la renta si el gasto no es bancarizado cuando supere los $1,000. Tercero, nos obligan a tener una cuenta bancaria para recibir obligatoriamente el pago de nuestros proveedores. Y cuarto, nos ponen un impuesto cuando sacamos dinero o efectivizamos un dinero por sobre $4,000 en el sistema financiero. Si usted ve todo en conjunto, lo que nos está diciendo peligrosamente el Estado es que la economía ecuatoriana comienza a quedarse sin recursos efectivos y por lo tanto necesita hacer todo este conjunto de medidas para controlar nuestro dinero. Estas medidas, Liz, que realmente, si usted ve, no aplican, no afectan a un acto jurídico económico, sino a hechos económicos, no pueden tener esta valoración. El presidente de la Asamblea se equivoca cuando dice vamos a exonerar a un hecho económico a las personas de la construcción, porque la pregunta obvia es ¿y cómo lo va a hacer? ¿Acaso los ciudadanos tendremos que ponernos una identificación para saber en qué actividad estamos? Y peor aún, aquellas personas que no son constructores, pero que deciden realizar alguna actividad de construcción en su propia unidad de vivienda, no significa que por eso van a estar gravados y exonerados aquellos que solo tengan la actividad de construcción. El concepto va más allá. El Ecuador no tiene que obligarnos a hacer lo que nosotros deseamos hacer con nuestra iniciativa privada. Peor aún, decirnos por dónde tenemos que caminar. Ahora, Si es que un mensaje debemos dar a nuestras autoridades de gobierno es inhíbanse de presentar proyectos de ley que son írritos, innecesarios y que alteran el escenario económico. Lo que mejor puede hacer el nuevo gobierno es prometernos que nunca más va a mandar un proyecto de ley como estos y retirarlo inmediatamente. O sea que debo interpretar, abogado, que usted se inclina también por la opción de archivar este proyecto, porque hay quienes dicen que debería replantearse, pero las voces, por ejemplo, del sector productivo y empresarial, creen que aquí la opción es archivar ese proyecto. Mi estimada Liz, el proyecto al inicio fue un error, un equívoco y lleno de desaciertos. Lo que se está haciendo en este ejercicio legislativo es peor aún. Están poniendo un conjunto de híbridos que lo que van a producir es un documento que al final nunca va a dar certeza a los actores económicos, sino que va a generar, por el contrario, más más efectos nocivos en el campo fiscal y económico. Temo yo que estas medidas puedan hacer que incremente, por el contrario, el contrabando en materia aduanera y la evasión fiscal en materia de impuestos nacionales. Abogado Santamaría, quiero agradecerle el que nos haya acompañado para hacer el análisis del proyecto de ley de reactivación económica que hoy está en el centro de la polémica. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Liz.